El tema que vamos a ver es polígono. Un polígono es una figura geométrica plana y cerrada. Está limitada por 3 o más lados consecutivos. Observamos en la figura el lado AB consecutivo con el BC consecutivo con el CD consecutivo con el DE y el DE consecutivo con el EF. Es una figura plana y cerrada. Observamos acá. En este caso la figura no está cerrada, por lo tanto no es un polígono. Acá la figura está completamente cerrada, es un polígono. En este caso vemos que no es un polígono porque tiene un lado curvo y los lados son segmentos de recta y en este caso no es un segmento sino una curva. En este caso sí es un polígono porque es una figura cerrada. Todo polígono se designa por los puntos de su vértice. En este caso, el polígono es ABCDEF y en este caso, el polígono es ABCDE. Elementos del polígono. Los elementos del polígono son los vértices, que son los puntos que determinan el polígono. En este caso, tenemos el vértice A, B, C, D y E. Los lados son los segmentos determinados por cada par de vértices no consecutivos. Tenemos el lado AB, BC, CD, DE y EA. Los ángulos. Un ángulo es una apertura que está determinada por dos segmentos adyacentes que concurren en un vértice. En el polígono tenemos ángulos interiores y ángulos exteriores. Los ángulos interiores están determinados por dos segmentos consecutivos. Acá tenemos un ángulo interior, este ángulo interior, acá también queda determinado un ángulo interior y acá también un ángulo interior. Los ángulos interiores. Cada ángulo interior tiene un ángulo exterior que es adyacente. Observamos acá, este ángulo interior es adyacente con el ángulo exterior. Los polígonos se clasifican en cóncavos y convexos. Un polígono es convexo cuando cualquier par de puntos perteneciente al polígono determina siempre un segmento incluido en el mismo. En este caso, tenemos dos puntos que me forman un segmento, el segmento MN. Observamos que queda incluido dentro de la figura. Un polígono es cóncavo cuando existe por lo menos un par de puntos pertenecientes al polígono que determinan un segmento no incluido en el mismo. Observamos el punto M y el punto N me determinan un segmento que no está incluido dentro de la figura. Acá les dejo la lista de polígonos según el número de lados. Pueden pausar el video para conocer sus nombres. Polígonos regulares. Un polígono es regular cuando tiene todos sus lados y ángulos interiores iguales. Los polígonos regulares se pueden inscribir en una circunferencia. En este caso tenemos un polígono inscrito en una circunferencia. Observan que sus vértices cortan a la circunferencia. Para poder construir un polígono e inscribirlo en la circunferencia, necesitamos conocer el ángulo central. Los ángulos centrales quedan formados al construir los triángulos dentro de la figura. ¿Cómo obtengo yo la medida del ángulo central? Realizando el cociente entre 360 y el número de lados del polígono. Observan, si yo realizo la suma de todos estos ángulos centrales, lo que voy a obtener es el ángulo de un giro, es decir, de 360 grados. Entonces, si realizamos el cociente entre 360 y el número de lados del polígono, vamos a obtener el ángulo central. N significa número de lados del polígono. Acá en este cuadro tenemos ejemplos de polígonos regulares.
Dijimos que los polígonos regulares tienen sus lados iguales. Observan en este caso, es un triángulo equilátero. Equi quiere decir igual y látero, lado. Quiere decir que todos sus lados son iguales. Sus ángulos, en este caso, también son iguales. Y acá tenemos otros ejemplos de polígonos regulares. Polígonos irregulares. Un polígono es irregular cuando tiene lados y o ángulos interiores de diferente medida. Observamos los lados de este triángulo. Sus tres lados son de diferente medida. Sus ángulos también son de diferentes medidas, ¿sí? En este caso es un triángulo. Acá tenemos otros ejemplos de polígonos irregulares.